Vamos a entrar en la última de las conferencias, donde la idea ya ahora aterrizar dentro del aula y a ver un poco qué es lo que se hace en distintas partes del mundo a la hora de evaluar el aprendizaje dentro del aula, tanto con fines formativos como con fines de calificación. Y también un poco le pedimos a Pablo un énfasis en todo el tema de que, porque muchos de estos países, como alguien comentó en algún momento del día, muchos de estos países que fueron estudiados en realidad son países donde no hay repetición. Sin embargo, hay otros mecanismos para evitar que los alumnos que van quedando rezagados queden desfasados del resto. Y este tema en concreto, a título simplemente informativo, lo vamos a... Mañana en la mañana tenemos una continuación del evento de hoy, pero que es una actividad más cerrada, tipo taller, al cual cada consejo desconcentrado envía unas 20 personas de distintos puntos del país, en que vamos a trabajar con Pablo más en detalle, más en profundidad, ese aspecto de qué se hace en muchos de estos países con los alumnos que quedan rezagados, que creemos que es un tema importante para el Uruguay por toda la cuestión esta del problema de la repetición, que sabemos que no, en general no es el mecanismo más adecuado para evitar que los alumnos queden rezagados. Al mismo tiempo, tampoco la solución es simplemente dejar que pasen, entonces por eso nos interesaba especialmente ese tema. Pero bueno, lo de hoy entonces ahora de algún modo va a cerrar el itinerario de la jornada y va a dejar este otro tema abierto para mañana. Muchas gracias, Pedro. Ahora que entramos en la última presentación del día, quería también felicitaros a los que se quedaron aquí hasta ahora, los resistentes de ver tantas presentaciones de la misma persona. Entonces, los felicito por eso. Y ahora vamos entonces a entrar dentro del aula y mirar la temática de evaluación de alumnos con la utilización de la misma estructura para la presentación. Vamos a hablar un poco de las prácticas más generales en los países que participaron en el proyecto, hablar del análisis del capítulo, los puntos esenciales del análisis y las recomendaciones en este tema de evaluación de alumnos. Y después vamos a mirar los ejemplos de dos países más en concreto, que serán Nueva Zelanda otra vez y Suecia. Y la razón por qué Nueva Zelanda está presente en tantos ejemplos es que, para decir la verdad, es que probablemente es el país que nos impresionó más en términos de sus políticas de evaluación educativa. La evaluación de alumnos, ya estamos dentro del aula y vamos a hablar de 4 cosas dentro de la evaluación de alumnos. Una es la evaluación formativa, otra es la evaluación sumativa y también una distinción entre la evaluación interna a la escuela, la evaluación hecha por los docentes adentro del centro educativo, y la evaluación que es externa a la escuela. Estas son las distinciones importantes porque cumplen funciones diferentes dentro de la evaluación de alumnos. Entonces empezamos por las definiciones. Importante distinguir entre lo que es una evaluación sumativa y formativa, porque los objetivos de cada una de ellas es diferente. La evaluación sumativa de alumnos o evaluación de aprendizajes se orienta a resumir el aprendizaje realizado para registrar, calificar o certificar logros. Entonces, es en un dado momento del tiempo una evaluación de los aprendizajes. La evaluación formativa de alumnos o evaluación para el aprendizaje se orienta a identificar aspectos del aprendizaje mientras se está desarrollando para profundizar y modelar el aprendizaje posterior. La idea es una retroalimentación inmediata con base en una evaluación dada en el momento del aprendizaje. Y hay otra distinción importante, es entre la evaluación interna a la escuela y externa. La evaluación interna o evaluación basada en el aula
o por el docente, es diseñada y fijada por el docente para sus alumnos, implementada como parte de las clases regulares, en lecciones o al final de una unidad de enseñanza, año, nivel o ciclo educativo. Y la evaluación externa o estandarizada es diseñada y fijada fuera de los centros educativos para asegurar que las preguntas, formas de administración, procedimientos de puntaje e interpretación son consistentes y comparables entre estudiantes. En términos de prácticas, empezando por la evaluación formativa, hay cada vez más un fuerte compromiso con la evaluación formativa en la mayoría de los países. Entre los 29 países que analizamos, 18 ya tienen políticas y marcos centrales para la evaluación formativa, que define cosas como requerimientos a los centros educativos para implementar evaluaciones formativas, para reportar sus estrategias de evaluación formativa o para que la evaluación formativa sea parte de la formación de los docentes. Son requerimientos típicamente muy generales y es verdad que hay una gran diferencia en los países entre lo que es el objetivo de política y las prácticas en los centros educativos. Hay una gran distancia, es un ejemplo de un objetivo de política al cual se da bastante importancia y todavía una práctica que sigue muy distante de ese objetivo, porque sigue no siendo sistemático y hay todavía problemas de capacitación para los docentes para que desarrollen estrategias auténticas de evaluación formativa. Al mismo tiempo, aumenta el foco en proveer retroalimentación formativa a partir de las evaluaciones estandarizadas, las pruebas nacionales. Como comenté antes, cuando estamos hablando de evaluación de sistema, las pruebas para monitorear el sistema educativo también pueden servir para una función formativa al nivel de alumno, porque esos resultados pueden ser enviados a la escuela y al propio docente para que los utilice de manera formativa. Y se nota que cada vez más los países tienen esa preocupación, que además del monitoreo del sistema, utilizan esas pruebas para una retroalimentación formativa a los alumnos. En términos de existencia de marcos centrales para evaluación formativa, distinguiendo entre los diferentes niveles primaria, secundaria básica, secundaria superior, se puede ver que hay varios países que efectivamente ya desarrollaron esos marcos centrales. Hay otros que no los desarrollaron, entre ellos algunos que realmente las prácticas formativas están bastante desarrolladas. Por ejemplo, Suecia no tiene un marco central para evaluación formativa, pero las prácticas formativas están bastante bien desarrolladas. Esto tiene que ver con el hecho que la administración escolar es más al nivel del municipio. Existen también evaluaciones centrales estandarizadas e implicación para el estudiante, son las pruebas nacionales estandarizadas para monitoreo del sistema y algunas, como se puede ver, ya existen en muchos países, como expliqué anteriormente. Hay un desarrollo en los últimos años de estas pruebas. Son más típicas a los niveles más bajos de educación, son más típicas al nivel primario, al nivel secundario básico, mucho menos frecuentes en el secundario superior, porque esencialmente lo que buscan hacer es evaluar competencias básicas para ver si al nivel nacional las metas están siendo cumplidas. Lo que está, para que entiendan lo que está en el patrón cruzado son pruebas muestrales y las otras son pruebas censales y el celeste es solamente para programas generales excluyendo pruebas profesionales. En términos de evaluación sumativa, en el aula sigue siendo importante en todos los países, es probablemente el tipo de evaluación más antigua y más habitual en cualquier sistema educativo. Hay 21 de los 29 países que tienen políticas y marcos para evaluación sumativa interna
en que define reglas que las escuelas deben cumplir en términos de la evaluación sumativa que es realizada por los docentes. Por ejemplo, el tipo de pruebas que deben ser realizadas adentro de la escuela, los diferentes pesos de los diferentes tipos de pruebas, criterios de evaluación para ser utilizados en la evaluación sumativa interna. Hay diferentes reglas que pueden ser definidas por esos marcos para la evaluación sumativa interna. Hay también un aumento del foco en los exámenes estandarizados. En este caso ya estamos hablando de pruebas que tienen implicaciones para los alumnos, exámenes generales. En 26 de los 37 sistemas para los cuales tenemos datos hay exámenes centrales estandarizados que tienen consecuencias para los alumnos. Son más comunes en secundaria superior, como se pueden ver. Aquí se invierte la cosa. Los exámenes nacionales son más comunes en la secundaria superior y mucho menos comunes en la primaria. Esto es otra cosa, esto es lo que estaba hablando. Y por eso aparece la parte más blanca, que es la existencia de evaluación de exámenes, que no ocurre con gran frecuencia, exámenes nacionales a nivel de primaria, ocurre mucho más para certificación en la secundaria superior. En términos de análisis, seguimos la misma estructura: gobernanza, procedimientos, capacidad y uso de resultados. ¿Cuáles son los propósitos? Propósitos distintos para evaluación formativa y la evaluación sumativa. Para la evaluación formativa, el objetivo es diagnosticar necesidades de aprendizaje y diferenciar la enseñanza con base en esa evaluación formativa. Proveer retroalimentación a tiempo a los estudiantes. Comprometer activamente a los estudiantes e involucrar a los propios estudiantes en su propio aprendizaje. Favorecer su automonitoreo y ayudar a docentes y estudiantes a ajustar estrategias de enseñanza. Entonces, la idea es involucrar más los propios alumnos y desarrollar información que sea útil para informar las estrategias de enseñanza subsecuentes. Y la evaluación sumativa es bastante distinta. La idea es señalar estándares altos y desempeños esperados, motivar a los alumnos a aumentar su esfuerzo y su logro, proveer a los alumnos, sus familias y otros información sobre el desempeño de los estudiantes y certificar aprendizajes y premiar calificaciones. Entonces, son objetivos bastante distintos. Uno de los desafíos, como en los otros componentes, es equilibrar los propósitos de la evaluación formativa y sumativa. El problema es que, una vez más, si hay demasiada atención a los resultados, a las calificaciones, puede ser efectivamente un factor positivo con aspectos positivos en sistemas educativos, pero sobre enfatizar las calificaciones en la evaluación sumativa puede tener un impacto negativo en términos de la evaluación formativa dentro del aula, porque si hay demasiada importancia en las calificaciones, la consecuencia es muy probablemente presionar a los docentes a enseñar para la prueba, a preparar a los alumnos para las pruebas externas, etc. Y eso afecta la formación, la evaluación formativa dentro del aula. Y, de hecho, el desafío es asegurar que los docentes vayan más allá de la superficie de las técnicas de evaluación formativa, que hagan cosas más que evaluaciones sumativas realizadas más seguido o retroalimentación inespecífica, para adoptar una evaluación efectiva de los enfoques de aprendizaje. Entonces, el concepto aquí es enfatizar demasiado la importancia de las calificaciones, afecta negativamente la evaluación formativa. Otro desafío importante es desarrollar marcos de evaluación coherentes donde cada evaluación se ajusta a su propósito. Es decir, que cuando se concibe una prueba o una evaluación de un alumno, hay que tener muy claro cuál es el propósito de esa prueba. Y hay necesidad de que la evaluación de alumnos en general cumpla diferentes funciones.
pero las pruebas se desarrollan para cada una para esas diferentes funciones. Entonces las evaluaciones tienen que ser diseñadas en línea con su propósito específico. Y el problema que hemos visto en algunos países es que muchas veces las pruebas son desarrolladas con una función específica, por ejemplo, el monitoreo del sistema educativo, y al final son utilizadas con otros propósitos, por ejemplo, para la rendición de cuentas de docentes, cuando las pruebas estandarizadas son utilizadas para la evaluación docente. Y eso desvirtúa la propia prueba. Hay un problema inicial que el diseño depende del objetivo, y cuando se utilizan para diferentes objetivos, el diseño ya no está apropiado para sacar esas conclusiones. Entonces, no se puede utilizar la misma prueba para demasiados objetivos. Entonces, la idea aquí es encontrar manera de desarrollar diferentes pruebas, cada una con su función y en su todo que cumplan todas las funciones de evaluación de alumnos. En términos de distribución de responsabilidades por la evaluación de los alumnos, en general, en casi todos los países donde hemos estado, los centros educativos tienden a tener una autonomía considerable para establecer modos de evaluación interna. Hay libertad para desarrollar las pruebas adecuadas, mismo en términos de criterios para evaluar en contra del currículo, hay bastante libertad. Hay una variedad de grupos que pueden estar involucrados en asegurar el cumplimiento de las evaluaciones sumativas, directores, consejos escolares, autoridades locales e inspecciones, para asegurar que el marco de evaluación sumativa interna está siendo cumplido al nivel de la escuela. La autoridad educativa central y agencias centrales de evaluación están generalmente a cargo de evaluaciones externas. En muchos países existen agencias que desarrollan las pruebas externas de alumnos con expertise propia, y en algunos países también hay proveedores privados que ofrecen evaluaciones estandarizadas de alumnos. Por veces es un poco complejo porque esas pruebas no están completamente alineadas con los objetivos de aprendizaje de los alumnos. Otro punto importante en términos de políticas de evaluación de alumnos es encontrar un equilibrio entre las evaluaciones externas y las evaluaciones basadas en el docente, las internas. Cada una tiene sus ventajas. La mayor ventaja de la versión externa estandarizada es su confiabilidad, en el sentido que la misma prueba repetida en diferentes circunstancias se asegura de algún modo que evalúa la misma cosa y de manera justa de un alumno a otro, porque es basada en preguntas comunes, porque es evaluada por la computadora, entonces se asegura de mejor manera la comparabilidad del resultado. Entonces se puede comparar con más confianza y se puede asegurar que también hay una cierta consistencia de un alumno al otro. El problema, la desventaja, es que para asegurar esa confiabilidad implica reducir lo que se puede efectivamente evaluar. Entonces se reduce bastante los objetivos de aprendizaje que pueden ser evaluados. Y por eso se dice que tiene menos validez en el sentido de evaluar los logros en todas las áreas de aprendizaje. Y esto es simplemente porque, por ejemplo, para asegurar una evaluación consistente y para asegurar que la computadora pueda evaluar, muchas veces las preguntas son de opción múltiple, que por technicalidades pueden solamente capturar ciertos aprendizajes de los alumnos. Por otro lado, la evaluación basada en el docente tiene mayor potencial efectivamente para cubrir el rango completo de objetivos de aprendizaje. ¿Por qué? Porque el profesor puede evaluar varias veces y con diferentes tareas el aprendizaje de alumno, entonces puede cubrir más objetivos de aprendizaje. Y eso, pero eso es solamente en la condición que efectivamente tiene un número variado de tareas de evaluación en su portfolio y que realmente los utilice. Esa es una condición. Pero al revés,
La desventaja es claro que también es menos confiable que la evaluación externa porque tiene la subjetividad de la evaluación del propio docente y la evaluación no es comparable, no es tan comparable de un alumno al otro o de un profesor a otro. Entonces hay un compromiso entre la confiabilidad y la validez de la evaluación. Entonces la idea aquí es encontrar un equilibrio donde existan evaluaciones externas y evaluaciones internas que captan las ventajas de las dos evaluaciones. Claro que también es importante, otro elemento importante es retener, es importante asegurar que el docente tenga la ownership, propiedad, que se apropie de la propia evaluación de alumnos, que hace parte de su propio profesionalismo. En términos de puntos de referencia para evaluación de alumnos, ya conocen, son los típicos del currículo nacional que describe objetivos de aprendizaje generales para el sistema educativo y explica los valores subyacentes a la cultura que debería modelar la enseñanza y el aprendizaje. Puede escribir varias cosas. El currículo nacional quiere decir varias cosas de un país al otro. Por veces puede escribir contenidos, métodos, materiales y criterios de evaluación para ser aplicados en diferentes materias y grados, dejando espacio para autoridades locales. Pero el nivel de especificidad de los currículos varía mucho de un país al otro. Por veces son solamente indicaciones generales y el currículo después en términos de contenido es definido al nivel de la escuela o del centro educativo. Después existen los estándares educativos que refieren a descripciones sobre lo que los alumnos deberían saber, los estándares de contenido y ser capaces de hacer, los estándares de desempeño en diferentes etapas del proceso de aprendizaje. Y aquí ha habido en los últimos años un desarrollo de este tipo de estándares educativos, también porque ayudan bastante a la elaboración de pruebas estandarizadas. Y hay otro tipo de referencias introducidas en algunos pocos países, que son las progresiones de aprendizaje, que describen el modo en que los estudiantes típicamente se mueven a través del aprendizaje, las diferentes etapas para llegar hasta un cierto conocimiento, una cierta competencia. Aquí pueden ver en los países lo que es más común en términos de referencias utilizadas en la evaluación de alumnos, dependiendo del tipo de evaluación. El currículo, las metas centrales de currículo siguen siendo las más comunes, los estándares ya son bastante comunes y las progresiones de aprendizaje se utilizan en solo algunos países. En términos de procedimientos, hay algunos países que definen criterios de evaluación detallados, rúbricas de evaluación, de puntuación y ejemplares que ofrecen la posibilidad en sitios web de ejemplares de performance, de desempeño de los alumnos para poder guiar, para poder ayudar a los docentes a evaluar los alumnos en relación al currículum. Pero no están tan generalizados en los países, es una minoría de países que desarrolla criterios más detallados y estas rúbricas de puntuación y ejemplares para ir a la práctica. Es una minoría de países que lo hacen. La mayor parte de los países define estas cosas más al nivel del centro educativo, que claro, lleva problemas de justicia y comparación de las calificaciones entre escuelas y entre alumnos dentro de la propia escuela. Las materias evaluadas, la evaluación interna, todas, es lo típico. La evaluación externa frecuentemente se focaliza en lenguaje y matemática, para las pruebas estandarizadas en particular, y las ciencias y lenguas extranjeras modernas son también frecuentemente evaluadas externamente. Pero claro, es como hemos hablado esta mañana, es mucho más limitado en términos de disciplina que cubren. En términos de instrumentos y enfoques de evaluación, para la evaluación estandarizada, lo más típico es evaluación de múltiple opción, evaluaciones adaptativas, que son evaluaciones en que las preguntas se adaptan a la respuesta anterior del alumno. Es decir,
que el grado de dificultad de la prueba es adaptado al grado de buenas respuestas del alumno anteriormente. Y esto permite entrar en mucho más detalle en términos de los conocimientos, de las competencias de los alumnos. Evaluaciones de desempeño, de tareas, que también son utilizadas en algunas pruebas estandarizadas, pocas, y evaluaciones de desempeño informatizadas a través de computadora. Estas son las más típicas de evaluación estandarizada. Evaluaciones basadas en el docente, todo lo que conocen, pruebas escritas, orales, ensayos escritos, informes de laboratorio, juegos de hall, presentaciones, carpetas. Esas ya las conocen bastante bien. Un tema muy importante en términos de evaluación de alumnos es garantizar la coherencia a través de la moderación de evaluación de alumnos. Es decir, que como muchos de los criterios son definidos al nivel de escuela y al nivel de cada docente, lo que pasa es que por veces no es posible y no hay coherencia en términos de criterio de evaluación, y hay también cuestiones de justicia en términos de evaluación de alumnos de una escuela al otro, lo que puede tener implicación para los alumnos, en particular al nivel secundario, si las calificaciones, por ejemplo, contribuyen para la entrada en la educación superior, por ejemplo. Algunos países, pero no muchos, algunos países tienen sistemas de moderación, que son sistemas que buscan armonizar o dar más consistencia a la evaluación de cada docente. Por ejemplo, el hecho que varios docentes de la misma disciplina se junten en la misma escuela y hablen del trabajo de las pruebas de los alumnos y expresen una opinión hasta conseguir un consenso en términos de la calificación. También existen otras técnicas, que es utilizar docentes de otras escuelas que intercambian, que organizan discusiones de grupo para discutir el desempeño de los estudiantes. Y otra posibilidad es una organización externa que chequea sistemáticamente las calificaciones del centro educativo. Y eso ocurre en algunos países al nivel secundario, cuando la evaluación de alumnos tiene mucha importancia para el alumno. Entonces, hay algunos países que efectivamente desarrollan sistemas para moderar, para asegurar alguna consistencia, coherencia de la evaluación interna de los alumnos. En términos de uso de la tecnología, es bastante limitado, nos sorprendió un poco, pero es bastante limitado su utilización en los diferentes países. Hay algunos países que ya lo utilizan: República Checa, Nueva Zelanda, Noruega, y también Dinamarca y Países Bajos. Dinamarca es un ejemplo de un país que utiliza tecnología de manera muy avanzada, en particular en sus pruebas adaptativas, hechas en computadora y que permiten tener un grado de evaluación muy fino, muy detallado, exactamente porque la prueba se va adaptando al nivel de alumno hasta definir su nivel de una manera mucho más detallada. La otra ventaja es que los resultados, que son pruebas estandarizadas pero solo con objetivos formativos, llegan a los docentes el día siguiente. Entonces, pueden ser utilizadas de manera muy rápida por los docentes para informar el desarrollo de las técnicas de aprendizaje para los alumnos. Otro tema importante dentro de este capítulo es la equidad y la justicia en el diseño de las evaluaciones. Y aquí estamos hablando de grupos de estudiantes muy particulares, por ejemplo, minorías culturales en países, o entonces alumnos que no tengan como lengua maternal la lengua de instrucción, o niños con necesidades especiales. Entonces, las provisiones especiales para evaluación de esos alumnos. Por ejemplo, asegurar que las pruebas estandarizadas no estén libres de sesgo. Por ejemplo, en términos de minorías culturales, que no hagan preguntas que no sean entendidas por ciertas culturas, por ejemplo. Hay también provisiones especiales para grupos particulares, como por ejemplo alumnos que tengan problemas de visión, por ejemplo, que no puedan ver. Y otra de las técnicas utilizadas es mejorar la equidad a través de múltiples oportunidades de evaluación, que
sobre todo en casos de evaluación de alumnos desfavorecidos, que muchas veces juzgarlos solo con una prueba no es muy justo, en el sentido que esa prueba puede no permitirles expresar todo su conocimiento, sobre todo porque el efecto socioeconómico en esa prueba es bastante grande. Entonces, la idea es, para mejorar la equidad de la evaluación de alumnos, es darles múltiples oportunidades en varios tipos de formas de evaluación. En términos de competencias, hablamos no solamente del desarrollo de competencias de los docentes para la evaluación, que es algo al cual no era dado tanta importancia hace unos años, pero hay un foco creciente en la evaluación de alumnos en la formación docente inicial. Hay una oferta creciente, hemos visto en los países, de cursos de desarrollo profesional para docentes para la evaluación de alumnos, y hay también técnicas de desarrollo profesional que tienen que ver con esos mecanismos de moderación de calificaciones al nivel de la escuela. Una cosa que nos impresionó bastante es que el hecho que en ciertos países, al poner varios docentes en grupo para discutir los trabajos de los alumnos, eso se torna una actividad de desarrollo profesional muy, muy eficaz, porque al mirar el trabajo de los alumnos, los docentes acaban por hablar en conjunto, por ejemplo, de los objetivos de aprendizaje, y los entiende mejor hablando en grupo. Entonces, la propia evaluación hecha en conjunto para moderación de las calificaciones termina siendo una actividad de desarrollo profesional muy importante. Pero como yo decía, en este capítulo también damos mucha importancia a la capacidad del estudiante mismo para su propia evaluación. Y es un enfoque cada vez más importante adentro del tema de la evaluación de alumnos, que el estudiante sea un participante activo dentro del aula y que sea realmente el agente que conecta la evaluación y el aprendizaje. Por ejemplo, a través de la autoevaluación y evaluación por pares, que son procesos muy potentes y orientados a mejorar el rol de los alumnos en su propia evaluación. También permiten ayudar a los estudiantes a monitorear su propio aprendizaje, lo que es esencial para que comprendan las metas y lo que necesitan para alcanzarlas. Y los docentes también, ellos mismos, necesitan capacitación para poder desarrollar una enseñanza que favorezca la intervención y la participación del alumno en su propia evaluación. Entonces, es otro enfoque importante que favorece la evaluación formativa de los alumnos. Y finalmente, en términos de competencia, hay otra área importante, que es el desarrollo al nivel central de guías y herramientas para desarrollar una práctica de evaluación eficaz. Son cosas como herramientas para evaluación formativa, o entonces criterios para evaluación sumativa. En términos de uso de resultados, primero, cómo se reportan las calificaciones. Hay muchas diferencias de un país a otros. El desempeño del estudiante puede ser medido de 3 modos distintos. Primero, como criterio de referencia, en que el desempeño es en relación con estándares o criterios establecidos. Entonces, este es mucho más útil en términos de informar futuros aprendizajes, porque es en relación a objetivos de aprendizaje que son los mismos para cada alumno. Otra forma de expresar una calificación es en norma de referencia, en que el desempeño es descrito en relación a un grupo definido. Y esto es más útil para selección, por ejemplo, para entrada en escuelas o entrada en la educación superior. Y otro tipo de descripción de evaluación es la autorreferenciada, que tiene que ver con el progreso del mismo alumno a lo largo del tiempo. La mayor parte de los países también tienen marcos centrales para reportes sumativos. Entonces, definen cómo las calificaciones deben ser transmitidas a los padres, cómo deben ser comunicadas, el formato, etc. La mayor parte de los países tienen ese tipo de guión.
Hay varias preocupaciones sobre esquemas de calificación. Una de ellas es la importancia dada a la parte cualitativa. Muchas veces lo que es ofrecido a los padres es esencialmente un número, una calificación para cada disciplina, y eso realmente es muy limitado en términos de información que ofrece a los padres para que puedan influir en el aprendizaje de sus propios alumnos. Entonces hay muchos países que tienen la preocupación de añadir descripciones de las diferentes competencias, del nivel de los alumnos en las diferentes competencias de manera descriptiva, y también algunas sugerencias para cómo puede el alumno lograr las competencias necesarias en el nivel que está. Una cosa importante es que muchos países, por ejemplo, hasta muy tarde, hasta los 13 o 14 años, no evalúan los alumnos con calificaciones numéricas. Es todo cualitativo. Y eso es muy interesante, que es un enfoque interesante, que es mucho más formativo. Y las calificaciones solo tienen más importancia cuando se llega a la secundaria y la parte de calificaciones de aprendizaje se torna más importante. Hay también preocupaciones sobre la comunicación con las familias, hacer reportes que sean informativos, que puedan ayudar a los propios padres a entender cómo pueden ayudar en el aprendizaje de sus propios niños. El uso sumativo de los resultados es muy variado y es hecho en varias circunstancias: el mantenimiento de registro en los centros educativos, decisiones sobre admisiones y pases, decisiones sobre repetición, seguimiento y agrupamiento por capacidad del alumno, graduación y certificación, ingreso a la educación superior. Hay muchas utilizaciones sumativas de los resultados. Yo voy a solo hacer un pequeño comentario sobre la repetición, porque es un gran problema en muchos países. Y creo que en Uruguay me han dicho que también es. Por eso voy a hacer unas consideraciones particulares sobre la repetición. Es un medio de utilización de los resultados que nosotros consideramos no ubica el alumno en el medio, en el centro del marco de evaluación. ¿Por qué? Porque primero ofrece como opción como estrategia pedagógica el fracaso del propio alumno, lo que da opciones a los docentes muchas veces, cuando ya están desesperados con sus alumnos, de dejar de intentar lo mejor posible ayudar a su propio alumno. Las expectativas de ciertos alumnos pueden ser bajadas también porque existe esa opción. Y lo que pasa es que muchas veces se torna una práctica muy cultural y que es muy asociado a calidad educativa. En mi propio país eso pasa. Yo por veces cuando voy a hablar en Portugal, que es mi país, me enojo un poquito porque la gente tiene mucho la noción de asociar repetición con asegurar calidad y estándares en la educación. Y no tiene nada que ver. ¿Por qué? Por ejemplo, los mejores países en el mundo, Finlandia, Suecia, Australia, etc., no hay repetición realmente. Y todavía son los mejores sistemas. No hay necesariamente una relación entre repetición y poner un estándar alto. No es realmente así que funcionan las cosas. Porque además la repetición está probada que puede tener algunos efectos positivos en el corto plazo, en estudios empíricos que existen sobre el asunto, pero en largo plazo no es algo que va a beneficiar al alumno. Y además afecta su propia autoestima. Es costoso porque tiene un costo muy grande para los sistemas educativos monetariamente y no tiene un efecto pedagógico adecuado. Y lo que los otros países hacen, y voy a hablar un poquito más de eso mañana con los supervisores, es varios tipos de apoyos de manera a
apoyos individualizados, por ejemplo, 2 docentes o 3 dentro de la propia aula. Hay apoyos individualizados que permiten ayudar a esos alumnos. Y claro que hay un momento que es necesario evaluar las competencias de los alumnos, pero es verdad que no hay necesidad en los primeros años de su escolaridad de dirigirlos necesariamente a una vía en particular del enseño. Lo que es importante es llegar a un punto como a los 14, 15 años, ver las habilidades de los alumnos y asegurar que el propio sistema educativo tiene las ofertas necesarias para adaptarse a las diferentes capacidades en ese momento escolar. Entonces la idea es más apoyar al inicio, cuando son más jovencitos, y cuando llega el momento de realmente elegir una vía para cada uno de sus alumnos, es el sistema educativo que tiene que estar preparado para tener las ofertas necesarias para adaptarse a las características y a las competencias de esos alumnos en ese periodo. Bueno, pero como yo entiendo muy bien que por veces el problema es puramente cultural y que se piense que realmente que si se va a sacar la repetición se va a bajar mucho los estándares y eso no pasa en los países que introducen otros mecanismos compensatorios. Y el otro uso formativo de resultados son cosas como planes individuales de desarrollo para cada alumno, charlas regulares de desarrollo con los alumnos para utilizar la evaluación formativa. Entonces, resumen, desafíos de la evaluación de alumnos. En términos de gobernanza, un elemento central es la alineación entre el currículo, los estándares y los enfoques de evaluación. Es muy importante técnicamente asegurar que las pruebas están realmente midiendo los objetivos que importan. Es importante tener propósitos y objetivos de aprendizajes claros para que se pueda evaluar, porque si no están claros no se sabe muy bien lo que estamos evaluando. Y hay las tensiones de las funciones sumativa y formativa en que demasiada importancia en las calificaciones va a afectar la evaluación formativa de los alumnos. En términos de procedimientos, los formatos de evaluación tienden a ser más tradicionales que las metas de currículo. Muchas veces hay un problema que la evaluación no evoluciona tan rápidamente como los objetivos de aprendizaje. En muchos países se están introduciendo, por ejemplo, objetivos de aprendizaje basados en competencias y la verdad es que hay muchos problemas en términos de desarrollar las pruebas y evaluaciones que puedan medir efectivamente esas competencias. Y los propios docentes no tienen la formación para evaluar competencias. Entonces, lo que pasa es que la evaluación está siempre retrasada en relación a las innovaciones pedagógicas introducidas a través de los objetivos de aprendizaje. La evaluación nacional al nivel de las pruebas estandarizadas focaliza pocas disciplinas y predominantemente múltiple opción, entonces son más limitadas en términos de lo que pueden captar. Y al nivel de capacidad hay todavía un énfasis limitado en las competencias para la evaluación de los estudiantes mismos y algunas fallas de formación de docentes y director para la evaluación de alumnos. Y en uso de resultados, las preocupaciones es la manera inadecuada como se informan las familias y la falta de transparencia como se utilizan los resultados de la evaluación, los criterios en particular para las decisiones importantes como certificación de los aprendizajes en la secundaria. En términos de opciones políticas, las recomendaciones del proyecto, en términos de gobernanza, la primera es establecer un marco coherente para la evaluación de alumnos, en el sentido en que las diferentes funciones de la evaluación de alumnos sean cumplidas a través de diferentes tipos de pruebas. Tiene que haber un equilibrio entre lo formativo y lo sumativo, un equilibrio entre la evaluación interna y la externa y en documentos de referencia bien articulados, objetivos de aprendizaje claros y claridad de propósito para cada una de las pruebas que son propuestas. En procedimientos hay que asegurar un enfoque exhaustivo de la evaluación de alumnos en el sentido de cubrir todos los objetivos de aprendizaje. Entonces hay que utilizar una gama variada de tipos de evaluación para lograr una imagen completa del aprendizaje del estudiante.
Promover formatos de evaluación que capten las competencias que son más valorizadas por el sistema educativo, construir enfoques innovadores y profundizar el potencial de las tecnologías de información y brindar herramientas y guías para apoyar los docentes en la evaluación de alumnos. En términos de capacidades, elaborar un marco de evaluación participativo, en particular de los alumnos, y construir competencias de evaluación a través del sistema. Es construir capacidad de los alumnos para comprometerse con su propia evaluación, promover el profesionalismo docente en evaluación a través de formaciones profesionales, a través de una inversión importante en la formación inicial de los alumnos, de los profesores, y desarrollar experticia central con relación a la evaluación de alumnos para el desarrollo de pruebas estandarizadas, censales o también exámenes que tienen efectos sobre los alumnos. En términos de utilización de resultados, hay que garantizar que la evaluación es útil y informativa, guías claras para reportar e informar, para asegurar la transparencia y justicia en la difusión de resultados, comprometer a las familias en la educación a través de una adecuada comunicación, de por ejemplo, cuáles son el tipo de tareas o tipo de prácticas que podrían ayudar al alumno y que puedan ser implementadas por las propias familias, y promover el uso regular de los resultados de evaluación para fomentar el aprendizaje, la parte formativa. Y ahora, después de la presentación más general, vamos a ver los casos de Nueva Zelanda y Suecia, que enfatizan mucho los dos la evaluación formativa de alumnos. Nueva Zelanda, ya conocen ya un poquito el sistema, muy descentralizado, muy basado en el profesionalismo de los docentes y también en la centralidad del alumno en el marco de evaluación. Hay estándares de referencia, varios. Hay un currículo nacional en Nueva Zelanda que establece las competencias clave y los objetivos de rendimiento junto con indicadores de desempeño esperado. Y esto para cada área de aprendizaje curricular, los objetivos de rendimiento se definen en 8 niveles superpuestos de logro que cubren los grados de primero grado hasta el 13º. Y el plan de estudios realmente permite a los estudiantes que están en el mismo grado hacer diferentes niveles curriculares. Entonces hay como varios niveles del primero al 13º grado, lo que permite a alumnos del mismo grado estar a diferentes niveles. Y esto, por ejemplo, evita la repetición. Es que se adapta después el aprendizaje a los diferentes niveles donde están los estudiantes en cada grado. Hay también, además del currículo nacional, estándares nacionales. En la educación primaria fueron introducidos hace 4 o 5 años, o menos, 3 años, y los estándares nacionales en primaria proporcionan ejemplos de desempeño estudiantil esperado en lectura, escritura y matemáticas. Solo existen para estos 3 temas. Y desde 2010 los centros educativos tienen la obligación de informar a los padres de los logros y los avances de sus hijos en cada una de estas competencias descritas en los estándares nacionales. En los grados 1 a 10 están también disponibles progresiones de aprendizaje de alfabetización y cálculo. En la educación superior, en la educación secundaria superior, grados 11 a 13, las cosas funcionan de manera mucho más diferente, es mucho más sumativo para certificar los conocimientos y las competencias. Entonces hay estándares propios desarrollados para un examen nacional, que es el Certificado Nacional de Logro Educativo. Es un examen que tiene lugar en cada año de secundaria superior y estos criterios especifican resultados de aprendizaje esperados y criterios de evaluación para una gran cantidad de asignaturas diferentes. Hay una gran variedad de competencias. Nueva Zelanda tiene uno de los más bien desarrollados marcos de calificaciones, y
muchas de esas calificaciones son profesionales, entonces existen muchos estándares y una cosa interesante es que eso permite mucha flexibilidad en el aprendizaje en las escuelas secundarias, porque los alumnos pueden elegir sus competencias, no es por disciplina, eligen competencias y después son evaluados sobre esas competencias mismas y pueden tener diferentes combinaciones de esas competencias. Después, otra estándar de referencia son las directrices nacionales de administración, donde se requiere que los centros educativos usen una variedad de métodos de evaluación. Entonces determinó un poco en qué contexto las propias escuelas pueden desarrollar sus métodos de evaluación. Algunas características para la evaluación de alumnos de los grados 1 a 10. En estos grados, la evaluación en Nueva Zelanda se centra menos en pruebas finales sumativas y hace hincapié de la mejora de los aprendizajes en la enseñanza. No hay pruebas, como expliqué esta mañana, no hay pruebas nacionales censales y los docentes tienen la responsabilidad principal de evaluar el aprendizaje. Y los centros educativos tienen la libertad de desarrollar sus propias políticas y prácticas de evaluación. Es un punto muy importante, como expliqué esta mañana, es que la propiedad de la responsabilidad de la evaluación de alumnos está en estos grados completamente en las manos de los docentes. Las evaluaciones externas no tienen influencia, Pero una cosa muy interesante es que la manera como se hace política de evaluación de alumnos en Nueva Zelanda es bastante inteligente y el principio es confiar en el docente, preparar el docente y darle instrumentos, porque, por ejemplo, no existen efectivamente pruebas censales externas, pero existen muchos bancos de testes, ¿se dice eso? Bancos de testes, hay muchos testes disponibles para que los profesores, para que los docentes utilicen, pero utilizan por su propia voluntad y con su propio juicio profesional. Y ese es el punto importante del sistema de Nueva Zelanda, es que no es imponido al docente, no es impuesto al docente, hay herramientas que están aquí descritas, herramientas de evaluación para la enseñanza y el aprendizaje, pruebas de aprendizaje progresivos. Entonces el punto es que efectivamente hay herramientas, la tecnología está ahí, pero no es impuesta al docente y el docente tiene la libertad de utilizarlos y las herramientas son de gran calidad y al final, de manera voluntaria, los docentes los utilizan. El otro punto es también el hecho que en los primeros 10 años de educación toda la evaluación se realiza dentro del centro educativo, con la excepción de las pruebas muestrales para evaluación del monitoreo del sistema. La evaluación tiene bajas consecuencias para los estudiantes en este nivel. El uso de la evaluación para selección académica como la repetición no es promovido en Nueva Zelanda. Hay siempre un poquito de repetición, pero son circunstancias muy particulares, 2-3% de situaciones muy especiales. Tampoco hay calificaciones hasta los 13-14 años a nivel numérico. Es todo a través de descripciones. Los centros educativos tienen que resumir los logros en ciertos momentos para informar a los estudiantes de sus padres. Esta es la nueva cosa introducida por los estándares educativos que obliga a los centros educativos a informar a los padres si sus niños alcanzaron los niveles de competencia adecuados o no. Es la parte cuantitativa que está siendo introducida ahora. Entonces, del todo, en estos grados, del grado 1 al 10, el punto esencial es que realmente la evaluación sirva el aprendizaje, informe el aprendizaje. Y como el Ministerio de Educación lo describe, la evaluación efectiva es como un círculo de consulta, toma de decisiones, adaptación y transformación. Debe ser un proceso de aprendizaje y aprender. Estos son los documentos oficiales del Ministerio de Educación y el mensaje es muy claro para el sistema educativo. En todo, la evaluación se basa en el profesionalismo docente y el apoyo de desarrollo profesional en estos niveles. Al nivel
De los grados 11 a 13, las cosas cambian, porque ahí hay que evaluar de manera sumativa los aprendizajes para orientar los alumnos a las diferentes opciones después. Y entonces las evaluaciones para certificación se basan en los estándares de que hablé antes. Existe un examen nacional, que es el Certificado Nacional de Logro Educativo, y en que los estudiantes son evaluados con respecto a una serie de estándares, las diferentes competencias nacionales que especifican conocimientos y habilidades. Y esto se pasa a en los grados 11, 12, 13, que corresponden a diferentes niveles de este examen. Algunos de estos estándares, la mayor parte de los estándares, sobre todo los estándares más profesionales, son evaluados adentro de la escuela, internamente. Pero algunos de los estándares también son evaluados externamente por la Autoridad de Calificaciones de Nueva Zelanda. Hay un examen externo. Y otra cosa interesante es que esta propia autoridad también va a verificar la evaluación interna de los estándares que son evaluados en la escuela mismo. A través de una muestra se va a ver si hay 200 alumnos examinados en una escuela a través de procesos internos, se selecciona una muestra de 10% y eso es analizado por la autoridad para ver la consistencia de la evaluación. Entonces hay un control externo de la consistencia de esa evaluación. La evaluación interna hecha en la escuela se basa principalmente en el trabajo a lo largo del curso y la evaluación en el aula, y los estudiantes son evaluados en función de sus logros en cada nivel. Existen 4 categorías para el logro de los estándares. La evaluación no es en disciplinas, es para estándares asociadas a competencias en particular, y hay 4 niveles: no logrado, logrado, logrado con méritos y logrado con excelencia. Entonces, en conclusión, en la secundaria superior, la evaluación es efectivamente utilizada de manera más sumativa, pero la escuela mantiene la mayor parte de la responsabilidad por esa evaluación. El caso de Suecia es un poquito distinto, pero el enfoque es también en la parte formativa de evaluación de alumnos. En términos de referencias, existe un plan de estudios. El plan de estudios y los programas de cada asignatura, los criterios de clasificación son las principales normas de referencia para la evaluación del alumno. Lo que pasa en Suecia es que el plan de estudios, que es definido a nivel nacional, establece objetivos bastante generales de aprendizaje para todos los estudiantes, pero son los centros educativos y los docentes que tienen un alto grado de autonomía para decidir sobre el contenido de la enseñanza, los métodos, los materiales y la manera de evaluar los objetivos del plan de estudios. Entonces hay unas directivas al nivel nacional que no son muy específicas, y es al nivel local de la municipalidad y del centro educativo que efectivamente se detalla más los objetivos de aprendizaje. Los propios docentes en ese sentido tienen un amplio margen para interpretar los documentos de objetivos y adaptar enseñanzas flexibles para sus propios contextos y la necesidad de sus propios alumnos. Dentro de este marco, una de las cosas que es promovida al nivel central es que la enseñanza debe ser individualizada para satisfacer las diferentes necesidades de los estudiantes. Y un punto muy importante es que el propio alumno asuma responsabilidad por su propio aprendizaje. En Suecia hay mucho la preocupación de explicar bien los objetivos de aprendizaje a los alumnos. Hay la preocupación de explicarles cómo logran alcanzar ciertas competencias, cuáles son los criterios de evaluación y en ciertos casos también lo que quieren aprender. En los primeros años de la educación, la evaluación de estudiantes es principalmente formativa. Los estudiantes no reciben calificaciones antes del grado 8 y los estudiantes participan en el establecimiento de sus propias metas individuales de aprendizaje a través de planes de desarrollo individual. Y se promueve también su propia intervención a través de autoevaluación de esos planes individuales de desarrollo para su propio aprendizaje. Hay un fuerte énfasis en la evaluación continua en el aula.
Los docentes deben reunir una serie de datos sobre el progreso del estudiante y utilizan diferentes métodos y proporcionar información periódica a los propios estudiantes a través de los planes de desarrollo individual. Los conceptos de aprendizaje de los estudiantes en los informes de fin de semestre en los grados 8 y 9 se basan en la versión continua del docente en el aula, no hay nada externo. Y hay evaluaciones externas realmente, hay evaluaciones nacionales que deben ser realizadas por centros educativos en etapas claves de educación obligatoria, en los grados 3, 6 y 9, y en la educación secundaria superior. Las áreas cubiertas son sueco, matemáticas e inglés, y en el nono se incluyen también las ciencias. Las evaluaciones nacionales de los grados más chiquitos, el tercero y el sexto, son con fines de diagnóstico y de evaluación formativa. No tiene impacto en términos de la evaluación sumativa. Pero al mismo tiempo las evaluaciones en el año 9 y en la secundaria superior son sumativas y deben ser tomadas en cuenta por los docentes al establecer las calificaciones. Todavía hay dos cosas particulares. En estas pruebas que son estandarizadas en términos de las preguntas y que son concebidas externamente, la cosa interesante y bastante única es que en Suecia las pruebas externas son evaluadas y corregidas por los propios docentes de los estudiantes. Hace sentido, sobre todo en los grados 3 y 6, porque si es para utilización formativa, hace sentido que el propio profesor, el docente, pueda dar retroalimentación inmediata. Al mismo tiempo, en el grado 9, en la secundaria superior, donde las pruebas externas deben ser tenidas en cuenta en las calificaciones, es el centro educativo que define el peso de esas pruebas externas. No es impuesto externamente. Entonces hay bastante libertad y bastante respeto por la autonomía de los centros educativos y de los docentes. Pero claro, esto también tiene problemas porque hay después el problema de la comparabilidad, de la consistencia de la evaluación de los docentes y si la evaluación de un alumno es comparable de una escuela a otra y de un docente a otro. Hay también, como en Nueva Zelanda, un banco de pruebas nacionales que está disponible para que lo utilicen los docentes en las distintas materias y, una vez más, son bien desarrolladas y los docentes lo utilizan de su propia voluntad. La evaluación formativa se apoya en varias cosas, en charlas regulares de desarrollo con los estudiantes y sus tutores, con base en planes individuales de desarrollo que son desarrollados con el propio alumno y con la participación de los estudiantes en el establecimiento de metas y su propia autoevaluación en las escuelas. Y los planes de desarrollo individuales incluyen la evaluación del desempeño actual del estudiante en relación con las metas de aprendizajes que están fijadas en el plan de estudio y los programas de asignatura y los pasos que también debe realizar el alumno, el estudiante, para obtener esas metas. Y estos son ajustados a la medida que se desarrolla el aprendizaje durante el año. Para los estudiantes que están experimentando dificultades, los centros educativos están obligados a documentar cómo van a ayudar a los alumnos a alcanzar las metas. Entonces, todo el aprendizaje y la evaluación en Suecia está muy enfocada en los alumnos. Suecia fue el primer país que visitamos y nos quedamos muy impresionados con el poder del alumno, la centralidad del alumno en su propio aprendizaje y el respeto por el alumno y su participación a todos los niveles, incluyendo para los grados mayores en la propia gestión del propio centro educativo. Bueno, muchas gracias. ¿Al final? Oh, okay. Bueno, entonces voy a mostrar eso. Muchas gracias. Estamos todavía 20 minutos del final, pero sé que estamos todos bastante cansados.
Si hay alguien que quiera acercar alguna pregunta por escrito, las van a estar recogiendo. Mientras tanto, aprovecho para decir 2 o 3 cosas de cierre. Sobre todo, bueno, la expectativa nuestra como institución del INED, como decía hoy en la mañana, de hacer un aporte a pensar el tema de la evaluación en el sistema educativo, y creo que el panorama que nos ha ido dando Pablo a lo largo del día muestra que hay como mucha cosa para pensar y para trabajar, y que pues creo que esta mirada sobre lo que se hace en otros lugares del mundo nos puede ayudar a nosotros en Uruguay a revisar y a pensar qué pasos dar en cómo estamos haciendo la evaluación en distintos aspectos. Y desde esa perspectiva, algo que ya hemos conversado con algunos en los corredores y de conversaciones que vienen de antes con autoridades, con equipos de inspección y demás, que es expresar la disposición del INED para contribuir y apoyar técnicamente las iniciativas o los caminos que en los distintos desconcentrados se vayan tomando como prioritarios. En ese sentido, pues es parte de las líneas de trabajo que el INED quiere tener, es la de apoyar ese proceso complejo que tiene el construir conceptualmente y construir en términos de herramienta nuevos modos de hacer la evaluación. Eso entonces en términos del sentido del encuentro de hoy, yo creo que ya no, por lo que veo, ya no hay energía neuronal para preguntas. De todos modos, decirles, bueno, como ven, además hay mucho como para ir a explorar lo que se hace en otros lugares. Creo que Pablo lo que nos hizo fue mapearnos un poquito la situación y mostrarnos algunos casos de países. Y decirles que el material, bueno, tanto las presentaciones de Pablo como algunas otras cosas que el equipo del INED ha ido traduciendo en la preparación de este evento, van a estar luego a disposición de ustedes en el sitio web. Creo que ahí hay una pregunta. Antes. Sí, dale. No miramos eso. Hay solo un aspecto en que lo consideramos en la evaluación de alumnos. Como referí, cuando se hace evaluaciones hay que tener el cuidado de asegurar que los diferentes grupos hagan las pruebas en circunstancias iguales y que tengan las mismas oportunidades de mostrar sus competencias. Y realmente al nivel, yo referí los ejemplos, por ejemplo, en las pruebas estandarizadas, que tienen que ser sensibles a las diferentes culturas, y eso se aplica también un poco al género. Por ejemplo, evitar hacer preguntas en las pruebas estandarizadas sobre fútbol, por ejemplo. Eso es el tipo de sesgo, ¿se dice? Que puede ser introducido si no se tiene en cuenta la cuestión del género. Entonces, la cuestión del género realmente es en esa perspectiva de asegurar que la evaluación es justa y da la misma oportunidad a todos los grupos. Y aprovecho para hacer un comentario sobre la diapositiva que tiene ahora en la pantalla. Solo para salientar, porque infelizmente la OCDE tiene una política muy mala con sus publicaciones y vende sus publicaciones y el PDF también. Entonces el PDF no está disponible en la internet gratis, pero está disponible en esta dirección que le estoy dando en la pantalla, que es solo accesible a través de esta dirección. No lo puede encontrar por Google ni por buscando en el site internet de la OCDE. Entonces, esta dirección que está en la pantalla les da acceso al PDF del informe, que es un informe de 700 páginas que tiene mucho detalle sobre las prácticas en los diferentes países. Tiene muchas tablas. El único problema es que no tenemos recursos para traducirlo en cualquier otra lengua porque cuesta muy caro. Entonces, solo existe en inglés.
Como ven, como empecé diciendo de mañanas, Paulo es un personaje bastante peculiar, que nos está enseñando cómo hackear las páginas de la OCDE. No, estoy autorizado a hacer esto porque las directivas de la OCDE es, puedo distribuir este sitio secreto a todos mis networks. Y esto es uno de ellos. Ok, bueno, muchas gracias, Paulo. Para terminar, 3 agradecimientos muy rápidos. Por un lado, el agradecimiento mío personal y en nombre de todos los asistentes. En primer lugar, a los equipos de comunicación y de secretaría del INED, que tuvieron un trabajo bien pesado para organizar esto. Además, hubo un momento en que inicialmente la actividad iba a ser en la sala de actos del LATU, que tiene capacidad para 200 y pico de personas, y hubo un momento en que ahí había que decidir si se cerraba la inscripción y quedaba gente fuera o cambiábamos todo para aquí. Y bueno, además de todo el apoyo que se le dio a Paulo para que pudiera preparar sus presentaciones en castellano y demás. Entonces, un reconocimiento mío y en nombre de los participantes a los equipos de comunicación, como digo, que dirige Leticia, y de secretaría, que está a la cabeza Carolina, con Gabriela y Gabriel. Luego también hacer una mención breve de agradecimiento, aunque no creo que haya nadie aquí, pero igual decirlo públicamente aquí a los compañeros de la parte logística del LATU que armaron, porque este local estaba en obra y lo terminaron rápidamente para que pudiéramos utilizarlo hoy, así que también dejar constancia expresa de ese agradecimiento. Y por último, repetir el agradecimiento a Paulo por aceptar estar hoy aquí con nosotros, por haber hecho el viajón hasta el fin del mundo para compartir esto con todos nosotros, por esta mirada tan detallada y tan, como decía hoy en la mañana, empática hacia el mundo de la educación, en el modo de sistematizar y de plantear los temas, las opciones, los desafíos para las políticas de evaluación. Y por todo el esfuerzo que hizo para preparar y además para preparar y para haber aceptado hacer hoy esta maratón de 4 conferencias seguidas. Y bueno, agradecerle entonces, muchas gracias, y a algunos de ustedes los volvemos a ver mañana en la mañana. Gracias a todos. Solo también unas palabras solo para decir que fue realmente un gran privilegio estar aquí. El final del mundo en realidad es muy bonito, tiene un bonito mar, tiene una vista muy bonita del hotel, gente muy simpática, y es realmente muy gratificante porque nosotros en el equipo, y debería mencionar que yo también tengo un equipo con 2 más personas que escribieron este informe, o 3 más personas, disculpen, y pasamos muchas horas adentro de nuestra oficina trabajando muy duro, trabajando fin de semana, etcétera, pero esta es realmente la parte gratificante de nuestro trabajo, tener el privilegio de poder discutirlo con un grupo tan representativo de un sistema educativo, y es realmente un privilegio, una oportunidad muy grande de haber podido comunicar e interaccionar con un porcentaje respetable de un sistema educativo entero. Entonces fue realmente un placer y un privilegio. Les agradezco la atención y, claro, la oportunidad que Pedro y su instituto me han dado y todo el apoyo para estar aquí. Muchas gracias.